se pueden mandó ser y ¿para qué viene? eventos o factores de riesgo, eventos estocásticos, el impacto Error diagnóstico que YouTube, debe no de sé si ves tener esta suficiente enfermedad. video, dice. Ahí no sé si me escuchan, creo que alguien tiene micrófono Sí, sí abierto. le estamos escuchando, Doc. Siga nomás. Perfecto. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, tenemos, número uno, la parte de la genética que puede llegar a ser un factor aquí per se, razas que están predispuestas a esta enfermedad como los Akita, como algunos Weimaraner o también Cocker Spaniel son razas que aparecen dentro de la literatura. Eventos estocásticos, aquí, bueno, pues puse al final de esta diapositiva una literatura que sería de gran utilidad si la quieren consultar, que nos habla respecto a las drogas farmacológicas y cómo éstas pueden llegar a participar en la aparición de esta enfermedad, principalmente generada por una reacción inmunomediada y con un diagnóstico que va hacia el lupus eritematoso sistémico. Dentro de esos medicamentos, bueno, pues las sulfonamidas son unos de los principales medicamentos. También tenemos medicamentos anticonvulsivantes como el fenobarbital y en algunos otros casos vacunas en cachorros, ¿no? Entonces, conocer que esta enfermedad puede aparecer desde perritos de temprana edad, cachorros, en sus cuadros de vacunación inicial, hasta perritos pues de una edad media avanzada. Las opciones terapéuticas pues son varias las que tenemos, pero hay que identificar antes la causa, ¿no? ¿Cuál de estos pilares está dando como generación la enfermedad? Ahora bien, el problema es que una vez que yo identifico, ¿no?, que mi paciente está mal, está presentando en este caso un problema que probablemente vaya hacia el lado ortopédico, con alguna cojera, con alguna inflamación de alguna articulación, ¿no? Entendiéndose como articulación a las superficies que se encuentran entre dos huesos. En este caso, bueno, pues tenemos varias articulaciones entre hueso y hueso. Cualquiera de estas articulaciones puede estar afectada y debemos de ser capaces de identificarlas, ¿no? Y pues ser capaces de transmitir esto al propietario. También conocer que a veces el factor diagnóstico depende de una cuestión económica que nosotros en países de Latinoamérica, pues a veces quisiéramos hacer todo lo que refieren los artículos, todo lo que marcan las normas y las asociaciones de abordaje, en este caso, pues de medicina interna o de medicina de ortopedia. Sin embargo, a veces o no tenemos las pruebas diagnósticas en el país en donde estamos o las tenemos pero un costo pues mayor, ¿no? Entonces también conocer que es algo pues que se va a presentar como un reto. Dentro de la poliartritis, ahora sí pasando a la parte inmunomediada, tenemos una gran variedad, ¿no? En este caso de factores, pero pasando a su estadística, tenemos que representa un 30% del diagnóstico de estos pacientes. Es decir, 100 de estos pacientes que tienen poliartritis, 30 de ellos van a ser por cuestiones inmunomediadas. Ahorita voy a pasar a la parte infecciosa, ¿no? Pero en la parte justamente de no infecciosas, pues no hay una estadística como tal, porque también a veces hay subdiagnóstico, es decir, nos llega un paciente con poliartritis, pero no sabemos que presenta esta enfermedad. Decimos que tiene una enfermedad articular degenerativa, que por la edad, que porque ya está viejito, sin embargo, pocas veces llegamos a hacer hincapié en indagar por qué se está presentando esa dolencia, esa cojera, esa inflamación. Entonces, hay un porcentaje, pues, oscuro que no refiere ni siquiera tampoco a artículos de Reino Unido o de Estados Unidos. Pero del porcentaje de las infecciosas sabemos que son menores. Hay artículos que refieren de un 5 un 10% y también recientemente han cambiado las cifras por el diagnóstico, pues que se está dando en mayor sentido hacia un 10 o un 15%. Cada vez más diagnosticamos estos perritos pues con enfermedades infecciosas. Trátese de infección, bacterias, virus u hongos. Importancia del diagnóstico. Obviamente, si yo diagnostico es porque quiero conocer, número uno, la estadística que está afectando a mi paciente, pero también, pues es fundamental porque al yo diagnosticar de manera adecuada voy a saber qué tratamiento emplear en esta situación en particular. No va a ser lo mismo si yo diagnostico una enfermedad poliartrítica y la causa es una infección, a diferencia si la diagnostico y la causa es inmunomediada.
Aquí vemos pues como tal la gráfica, ¿no? Que dentro de lo amarillo pues tenemos el menor rango que son las infecciosas, dentro de lo verde tenemos las inmunomediadas y otras causas que particularmente no están bien estratificadas pues en el mayor porcentaje. Los signos clínicos que yo podría observar en un paciente con poliartritis. Pues primero entender que los signos son múltiples, pero ¿cómo puedo yo agruparlo de manera práctica en mi día a día? Un algoritmo que yo tengo, ¿no? Es entender cuánto tiempo llevan esos signos. En este sentido, pues tengo que ser capaz de identificar si es un signo agudo o un signo crónico. Si la enfermedad también fue aguda, porque lleva menos de 15 días, ¿no? Tratándose de una enfermedad inflamatoria, si fue crónica, que ya lleva más de esas 2 semanas, o si es subclínica, es decir, que ya tenía cambios, ¿no? O secuelas que estaban diciéndome, de pronto hay algo mal con este paciente, pero no hay claridad, o tiene lesiones dermatológicas, o de pronto tiene diarreas, cosas muy inespecíficas que podrían también tener relación, esa parte que se mantiene como oculta. En la fase aguda, en general, pues podemos ver que aparecen los signos de forma abrupta o de forma violenta, ¿no? Aquí los principales signos que llegan a quejar a estos pacientes, pues de inicio es una inflamación. Los propietarios pueden llegar a referir, pues que ven un abultamiento en ciertas articulaciones, que por incidencia o por casuística también son mayormente afectadas los tarsos o los carpos, que son como los tobillos o las muñecas en humanos, y la parte de las fiebres. Hay un porcentaje de estos pacientes o que bien por una reacción infecciosa o por una reacción inmunomediada tienen ese proceso febril. Es por ello que también es importante mantener en monitoreo pues estos escenarios clínicos. La parte subclínica representa episodios más sutiles que a veces pueden ser incluso no relacionados al problema articular y que pueden llegar a tener que ver con, pues, mi paciente o mi perro, ¿no? Lo refieren así los propietarios, se ha estado rascando. Son pacientes que pueden empezar por mucho tiempo con un tratamiento dermatológico inyectado para el manejo del control de la comezón, del prurito, en este caso, y controlarse de buena forma y así permanecer por mucho tiempo, pues, de su vida, 1 o 2 años. Sin embargo, con algún evento de inmunosupresión, llevar a cabo pues este estallamiento de la enfermedad principal y asociar este signo dermatológico pues quizá a un problema inmunomediado que siempre estuvo, aunque estuvo controlado de algún modo. Ahora bien, ¿qué pasa con la parte crónica? Se manifiesta, pues muchas de las veces cuando nos llega, pues a nosotros que por lo general vemos pacientes de la parte ortopédica con frecuencia, se podrían llegar a manifestar alteraciones severas. Por ejemplo, el caso de la debilidad articular. En este sentido, podemos ver que hay pacientes que ya no tienen la capacidad de mantenerse en pie. Eso podría ser un signo crónico y severo. La otra es que no puedan mantenerse de pie porque tienen inestabilidad articular, es decir, la parte que debería de estar limitada a un rango de flexión y extensión, pues ya no se cumple, porque generalmente cuando este problema es crónico, tiende a degenerar a las estructuras que mantienen la estabilidad de la articulación, tal como tendones, ligamentos, pueden llegar a verse afectados, a verse fagocitados en algún punto de esta enfermedad e incluso perderse esa función de estabilidad articular. Ahora bien, el esquema general, pues ya dijimos que en la fase aguda van a ser signos graves que probablemente van a interferir con la movilidad del paciente, aunque de una forma leve. En la parte de los signos avanzados, pues podrían llevar a una calidad de vida diaria mermada, ¿no? En este caso, un paciente que poco a poco se va deteriorando, hasta finalmente en etapas crónicas poderse observar pues lesiones graves, tanto a nivel articular como si es un compuesto inmunológico, pues lesiones dérmicas, lesiones renales, lesiones también gastrointestinales. En este sentido, es importante entonces detectar en qué fase está nuestro paciente para de ahí poder tomar una decisión.
Este es un algoritmo y pues una tabla que tuve a bien hacer para pues como clasificar, ¿no? Si yo en la clínica diaria tengo un paciente con estas características, ¿cómo es que lo puedo clasificar bajo un criterio de enfermedad aguda, de un criterio de paciente subclínico o de un paciente con una enfermedad crónica? Aquí, bueno, pues son algunos ejemplos, aunque no son siempre todos, puede ser alguno de ellos. Lo que dicen las nuevas clasificaciones es que por lo menos de esos signos tendríamos que tener tres criterios que se cumplan, ¿vale? Entonces, en la parte aguda podríamos tener cojera repentina, inflamación articular y dolor articular, ¿no? Por la misma inflamación, fiebre y letargo. Esos podrían ser signos que casi que están presentes en muchas enfermedades ortopédicas, por lo cual es difícil de primera instancia decir, ah, es una poliartritis. En la parte subclínica, los episodios leves de cojera podrían estar presentes, pero también podrían ser intermitentes y desaparecer de manera temporal o repentina. Podría existir mínima inflamación también porque se mantienen como a raya, el sistema inmune se mantiene pues lidiando o controlando este homeostasis para que no se salga de su sitio hasta que hay un evento repentino, súbito, que agudiza la enfermedad. Y la parte de la cojera puede llegar a ser, en el caso crónico, una cojera pues recurrente, que incluso sea una cojera limitante de esa calidad de vida. Pueden existir deformidades articulares, es decir, las articulaciones que ya perdieron su función de estabilidad, que ya perdieron la parte también de tejido conectivo, podrían llegar a pues colapsar en este sentido y moverse de forma anormal. La parte inmunomediada, tenemos cojeras muy similares a la parte infecciosa, fluctuantes con dolor agudo múltiple. Puede haber lesiones en piel, lesiones dérmicas. Son realmente, si vemos la tabla, tanto la infecciosa como la inmunomediada, solamente por signología, cuestiones muy parecidas en cualquiera de sus fases aguda, subclínica o crónica. Por ello, no es pues el único punto que vamos a evaluar en estos pacientes. Tenemos que complementar esta información clínica con probablemente estudios adicionales. Y estos estudios adicionales o análisis de laboratorio podrían partir de lo más simple y que me va a dar mayor información o mayor información inicial del paciente hasta lo más específico y complejo de analizar, partiendo inicialmente por las pruebas generales, que estas pruebas generales deben de incluir el hemograma, como en todo paciente que pues se sospecha de una enfermedad crónico-degenerativa o aguda, ¿no? La bioquímica, el urianálisis, seguido también, ¿no? Muy bueno sería de un frotis sanguíneo, es decir, siempre se preferiría que cuando corramos este hemograma tengamos también una diferenciación celular, ya sea para identificar la tasa de replicación de esas células, ¿no? En este caso podrían ser de los eritrocitos, hacer un frotis para evaluar conteo de reticulocitos, o también en este tipo de enfermedades, cuando se da por una parte bacteriana, podríamos tener la suerte de que en esos mismos frotis veamos bacterias circulantes en sangre. Entonces también esto sería pues de importancia. La parte del hemograma, además, en casos inmunomediados, podría hablarnos de trombocitopenias. Las trombocitopenias, pues tienen una correlación que puede ir hacia una parte inmunomediada, algún proceso sistémico como el lupus, como una enfermedad hemolítica. En este sentido, pues tienen que estar sobre la mesa siempre. Y a su vez, tenemos que pasar a detectar o descartar cuestiones infecciosas, que esto por lo general es el paso número dos. La prueba que nosotros con más regularidad hacemos acá en la clínica es la prueba de 4DX, que nos permite evaluar pues, un panel con estas enfermedades de Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Dirofilaria. Hay otras que se venden acá en Latinoamérica que también incluyen Leishmania, pero no las consigues fácilmente. Entonces, eso es importante también descartarlo porque los hemoparásitos de este tipo, las bacterias que llegan a transmitir, pueden llegar a generar lo que ya dijimos, ¿no? La hemólisis y a su vez desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿no? Inmunomediada en este sentido y ser la causa principal, pues, de esta poliartritis que llega a afectar a las articulaciones.
Pero también debemos de, en el paso número 3, que ya descartamos, ¿no? Como en este orden de prioridades, ok, tengo mi hemograma bien, tengo mi 4DX negativo a todas las enfermedades. ¿Qué es lo que sigue? Porque veo puntualmente y regionalmente que esas articulaciones se encuentran inflamadas y pues puede ser un proceso encapsulado que no tenga una comunicación con el resto del cuerpo, sino que se mantenga en esa zona. Es importante que por eso se hagan citologías. Las citologías iniciales van a enfocarse pues en un cultivo celular, principalmente de neutrófilos. ¿Cuál es la cantidad de neutrófilos que debería de estar presente en esa articulación? Pues lo normal es que vayan de un 5 a un 10% en condiciones normales, pero ¿qué pasa cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso? Que podemos tener la suerte, de igual modo en esta citología, de ver o visualizar bacterias, de también pues visualizar una parte importante en cuanto a la respuesta inflamatoria y un aumento en el conteo celular, principalmente de neutrófilos. El cultivo de líquido articular, pues nos permite que si no vemos como tal alguna bacteria presente en esa citología, seamos capaces de cultivar ese líquido cuando en sus condiciones físicas, es decir, la viscosidad, el color, la elasticidad de ese fluido, vemos alteraciones. Y ese cultivo a veces se debe de complementar con métodos invasivos, ¿no? Que este ya sería como un paso complementario a este análisis articular, que serían los cultivos de cápsula articular, que por ahí igual en materiales didácticos o complementarios les compartí un artículo respecto al diagnóstico de bacterias comparado citología versus biopsia de cápsula articular. Entonces, se ha visto, ¿no? Que a veces esas bacterias incluso pueden verse adheridas principalmente a la cápsula articular y no necesariamente estar flotando libres por el líquido. Entonces, por eso también a veces en citologías o cultivos negativos ante una muestra por artrocentesis, que es funcionar esa articulación, y seguimos teniendo dudas de que el diagnóstico puede llegar a ser infeccioso, es necesario complementar con este tratamiento, con esta opción diagnóstica. Finalmente, cuando ya tenemos todo esto, que prácticamente descartamos la parte bacteriana, no es que lo que hayamos hecho solamente nos sirve para eso, nos sirve también para correlacionar que este proceso está tendiendo hacia lo inmunomediado. Y en este caso, hay pruebas específicas para cada tipo de proceso inmunomediado, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero en general el más frecuente a evaluar es la reacción de anticuerpos antinucleares, esa unión que tienen en respuesta inflamatoria a un proceso inmune. Entonces, esto sería como ese último paso. Ahora bien, ya pasamos a ver al paciente, ya pasamos a ver la parte de los laboratorios, pero nosotros como pues la parte que se dedica a ortopedia siempre nos gusta evaluar también qué está pasando en imagen en esa articulación. Es por ello que debemos también de complementar muchas de las veces este diagnóstico con radiografías de la zona inflamada. Que en este caso, bueno, pues estamos viendo radiografías de la zona de los tarsos. Son dos pacientes distintos y ambos, pues, con un diagnóstico de poliartritis. Entender que la poliartritis puede tener dos variantes radiográficas. Una poliartritis erosiva que va a empezar a presentar cambios en la superficie articular con sobrecrecimiento óseo, una reacción perióstica ahí encapsulada y muy focalizada en la zona articular. Ese patrón como liso, no hay un patrón especulado, sino simplemente es una neoformación de hueso, pues asociado a un trauma, una irritación, a un estrés constante sobre esa zona. Y también en el otro caso tenemos las artritis no erosivas, que nosotros externamente podamos llegar a ver la inflamación del tejido blando, sin embargo, pues en la parte ósea no veremos cambios radiográficos aparentes asociados a esta degeneración, ¿no? Y ambas son poliartritis. El método diagnóstico. Platicábamos hace unos minutos de la parte de los laboratorios, de la parte de las radiografías, pues entender, ¿no? Que dentro de estos métodos diagnósticos tenemos la parte, pues, invasiva, la no invasiva, la parte, pues, técnica de hacer hemogramas, la parte a veces de esas complicaciones de la práctica, que muchas de las veces no sabemos cómo realizar una artrocentesis, ¿no? Que
por motivos puntuales de la charla no daremos mucho en el tema, pero siempre importante y algo que me gustaría dejar aquí claro es que siempre que vamos a pensar en funcionar una articulación, hay que hacerlo con métodos pues de antisepsia perfectos, porque también nosotros podemos ser testigos, ¿no? O los causantes de generar una poliartritis o una artritis séptica. En este caso, pues nos han llegado pacientes, incluso con esta historia, en donde pues ya no sabemos si la artritis era séptica desde un inicio o se hizo séptica por una mala punción. Eso también es un enfoque que siempre deberíamos de tener, no solo en este manejo, sino en todo lo que hagamos, que tratemos de hacerlo con la mayor pues asepsia posible y con los mayores cuidados pertinentes para la técnica. Buscar guías de realización de estos manejos. A veces, si tenemos una ecografía, pues buscar hacerlo guiado, sería como lo ideal, pero también, ¿no? Sí recalcar mucho la antisepsia de esta zona. Y bueno, dentro de los manejos médicos, ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos el diagnóstico de la poliartritis? Ya clasificamos si esa poliartritis fue bacteriana o fue inmunomediada. ¿Qué es lo que seguiría? Pues primero conocer, ¿no? Si ya tenemos el cultivo de esa zona, pues conocer ante qué fármacos es sensible esa bacteria, evitar una resistencia o una sobreexposición a antibióticos a los cuales no va a ser resistente, tratándose de bacterias. Tratándose de hongos, ¿no? Que también hay un caso particular aquí en México, ¿no? Que en la zona norte, en las zonas áridas donde hay más calor, puede haber, ¿no? Una mayor incidencia de estas poliartritis infecciosas, pero no por bacterias, sino por hongos. Y es entonces que debemos de tratar también con este tipo de medicamentos específicos. Por ejemplo, el itraconazol o el fluconazol serían opciones. Y los tratamientos van a ser largos. Ya dependerá, ¿no? De qué tipo de bacteria sea la que estamos sospechando, pues podemos utilizar doxiciclina, cefalosporinas, fluoroquinolonas, pero pues lo ideal siempre es utilizarlas bajo un estándar puntual, saber qué bala le va a dar a esa bacteria. Y la poliartritis inmunomediada, pues desafortunadamente también va a tener casos de recidivas muy constantes. 40% de esos pacientes van a tener recaídas pues durante toda su vida, dependiendo de qué tan reactivo esté ese sistema inmune. Pero en la práctica diaria, lo que utilizamos una vez que descartamos, y es por ello importante descartar las bacterias, inmunodeprimimos un poquito el sistema. Podemos utilizar prednisona, prednisolona como manera inicial de ese tratamiento, que generalmente la vamos utilizando a dosis mantenidas. En otras ocasiones, cuando pues hay factores de riesgo como gastrointestinales, vamos también disminuyendo esa parte hacia hacer un escalonamiento de desafío de la dosis. Finalmente, ¿no? Podemos dejar a esos pacientes en casos graves o sin respuesta adecuada a los esteroides con azatioprina como un tratamiento de mantenimiento de la enfermedad. Y este tratamiento pues puede ir por bastante tiempo, ¿no? Hasta 6 meses y de ahí estar haciendo controles. Y ciclofosfamidas, pues en aquellos casos en donde pues tenemos como última opción utilizar estos casos quimioterapéuticos para deprimir aún más el sistema inmune y que pues si la reacción se está dando de una forma peligrosa, pues tratar de disipar un poquito esa respuesta que se está teniendo. El manejo de la poliartritis infecciosa, ¿no? Ya hablamos ahorita de estos medicamentos para la parte de la poliartritis cuando el manejo es solamente médico, pero ¿qué pasa cuando tengo una poliartritis infecciosa, ¿no? Y tengo que hacer un manejo médico quirúrgico? O cuando tengo inestabilidad de esas articulaciones, ¿no? Ya por una poliartritis crónica y tengo que pensar en estabilizar o no, dependiendo del tipo de origen de esa poliartritis, la articulación o las articulaciones que están viéndose afectadas. En este caso, bueno, pues la imagen o las imágenes que estamos viendo son unas radiografías. En este sentido, las radiografías que observamos pues presentan una placa. Esa placa tiene la función de unir esos dos huesos, ¿no? En donde antes había movimiento de flexión y extensión, ya no lo va a haber, ¿vale? Esa unión que nosotros damos por medio
de un acto quirúrgico, quitando ese cartílago articular, haciendo el cierre de esa articulación, se llama artrodesis, ¿vale? Entonces, las artrodesis en algunos casos pueden llegar a ser un tratamiento quirúrgico que pues va a ser de salvataje únicamente, no va a cambiar en gran porcentaje la calidad de vida de ese paciente, pero sí le va a quitar o aliviar, ¿no? La imposibilidad para moverse o para moverse de forma incómoda, ¿no? Como en el caso de tener una articulación pues sin esa estabilidad. Y se puede muchas de las veces combinar con un tratamiento también médico. Podemos utilizar antibióticos de depósito en la zona cuando sospechamos o el origen es por temas infecciosos, podemos dejar en esa zona antibióticos de depósito, de tal forma que buscamos eliminar que el biofilm, que es como esa película que usan las bacterias para adherirse, pues se elimine de forma al 100%. En este sentido, podemos también dejar un antibiótico en esa zona para que actúe de manera local, ¿no? Y no esperar a que un antibiótico sistémico llegue a ese sitio, pues de manera como particular y limitada. En este caso, les voy a igual mostrar nada más este video, pues los manejos, ¿no? Que siempre son manejos muy invasivos que se tienen que hacer bajo una monitorización anestésica, que se tienen que hacer con todas las medidas necesarias de pues antisepsia, asepsia, en este caso el material y el equipo pertinente, estéril y pues los mejores materiales que siempre podamos tener, ¿no? En este caso del video, pues estamos depositando un antibiótico en esa zona en particular que se llaman perlas y esas perlas son de sulfato de calcio y van impregnadas con los antibióticos específicos a los cuales salió susceptible, ¿no? Esa zona. Esta es una imagen con la que yo, cada que veo uno de estos pacientes, me acompaño en la consulta. ¿Por qué? Porque me da una idea más clara de en qué punto estoy y de cómo voy a ir abordando ese caso clínico. En este sentido, nos habla de esos dos grandes pilares, ¿no? De la enfermedad poliartrítica inmunomediada y de la enfermedad poliartrítica infecciosa. En este sentido, también nos habla justamente de cómo ir haciendo todo lo que ya dijimos, ¿no? De cómo ir haciendo la parte de la citología, el cómo ir evaluando dentro de esa citología qué conteo celular tenemos, cuántos mililitros, ¿no? tenemos nosotros en dilución y cuántas células por campo estamos teniendo. Es decir, de aquí, si tenemos 90% de esos neutrófilos degenerados, podríamos decir que vamos a tener pues afecciones hacia la parte bacteriana, es decir, tenemos una reacción inflamatoria local que se está dando ahí porque hubo presencia de alguna bacteria. También podría ir hacia la parte pues del 50 al 90, del 5 al 90 y podría ser una poliartritis, pero por una parte inmunomediada, ¿no? Es decir, aquí tenemos una balanza en donde ya nos exige, ok, la citología al final es lo mismo, pero ¿cuál va a ser el diferenciador en este nivel? Pues el 4DX. En ese sentido, tenemos que pues confirmar que ese 4DX sea negativo. Si es negativo, bueno, pues ya podemos descartar la parte infecciosa, pero si es positivo, bueno, pues se va a confirmar. En el caso de los negativos, ¿qué es lo que seguiría? Lo que vimos en la misma presentación, realizar estudios radiográficos de la articulación y descartar, ¿no? O confirmar si nuestra artritis está tendiendo hacia la parte erosiva o no erosiva. Si es una artritis erosiva, tendremos que haber descartado todo lo anterior, si fue infecciosa. Y aquí, si es erosiva, pero no fue infecciosa, todavía tenemos un porcentaje de diagnósticos que podrían ir hacia la parte inmunomediada, como la artritis reumatoide o la poliartritis perióstica proliferativa, ¿vale? Esos serían como los únicos dos diagnósticos. Y para descartarlos, todavía yo le agregaría por acá más flechas, que sería hacer biopsias de ese tejido óseo. La parte de la artritis no erosiva, bueno, pues como lo vimos, aún así es artritis, ¿no? Aunque no se vean los cambios articulares degenerativos y puede tender hacia la parte inmunomediada. Y dentro de lo inmunomediado tenemos esta lista
pues como de 10 a 15 enfermedades que incluso aquí le faltan. Y pueden ser por raza, pueden estar asociadas a vacunas, como lo dijimos en los eventos estocásticos, pueden estar asociadas a fármacos como las sulfonamidas, pueden estar asociadas a fármacos como el fenobarbital o mismos como las vacunas. La parte del lupus eritematoso sistémico que podría tener mayor complemento clínico con lesiones dermatológicas, podría también tener la parte de complejos poliartritis, polimiositis o simplemente asociados a la raza. El Charpey o el Akita van a tener una predisposición a la artritis juvenil o poliartritis familiar, ¿vale? Entonces, en este caso también siempre que veamos esas razas, es importante, pues, tener eso siempre sobre la mente. Y bien, el pronóstico. Ya dijimos, pues, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico es algo muy importante porque nos va a determinar cuál va a ser la calidad de vida de ese paciente a futuro, dependiendo la etiología subyacente que lo esté afectando. El control efectivo de esta enfermedad se va a basar en diagnosticarla bien, porque como vimos, ya ese algoritmo, si nosotros no la estamos diagnosticando bien, no vamos a ser capaces justamente de tratar, ¿no? Lo que no conocemos. En este sentido, tenemos que hacer un manejo continuo y basado en las adaptaciones o en las necesidades específicas del paciente. Y vamos a ver un caso clínico. Ese es un caso clínico muy breve en donde, pues, a nosotros nos llegó esta paciente, que es una paciente de una edad media, tiene aproximadamente 5 años, y pues nos llegó con un diagnóstico previo en donde se había hecho una artrodesis semanas previas, pero había sucedido que en la otra patita, ¿no? Que en este caso se afectaron las zonas de los tarsos. En la patita contralateral, que era la no afectada, 2 semanas después de su cirugía, comenzó a presentar la misma signología hasta perder la estabilidad articular. Es decir, si alguna vez hemos visto Harry Potter, seguramente han visto esta imagen en donde están como los huesos que no tuvieran, las manos que no tuvieran huesos y están laxas. Exactamente así se veía esta paciente. Pero adicionalmente y complementando la signología clínica que tenemos, en este caso, la paciente presentaba una poliartritis no erosiva, que eran esos rayos X que les mostré anteriormente. Presentaba también proteinuria, en este caso presentaba en sus laboratorios trombocitopenia, presentaba lesiones cutáneas, ¿no? Aquí vemos incluso cómo tiene como lesiones hemorrágicas, tiene efusiones, tiene hematomas en la cara interna de esas extremidades pélvicas, tenía también collaretes epidérmicos sobre la zona facial, tenía alopecia en algunos sitios y su signo siempre fue que tuvo comezón y ella estuvo yo clasificándola como una paciente subclínica. Toda su vida se mantuvo así hasta que en un punto de esa enfermedad hubo una inmunosupresión y esta enfermedad se manifestó. Se manifestó de una forma articular al final. Y en esta forma articular comenzó a generar pues la parte de inflamaciones en esa articulación carpal, que es esta que estamos viendo aquí, en las articulaciones tarsales y finalmente, y lo más impactante de ella fue pues que generó el tema de la inestabilidad articular. Primero, en esas extremidades traseras, ahí perdón que no pude voltear el video, pero es un video que deberíamos de ver horizontal. En este caso, estamos evaluando la parte justamente de todas las articulaciones. Ahí se hizo un rasurado y se evidenció que había una inflamación sobre esa zona. Vemos cómo al hacer un movimiento de cajón se desplaza de forma completa la articulación como si no tuviera nada que la detuviera en ese sentido y se desplaza hacia lugares donde no tendría que irse. Es decir, hace pronación, hace supinación, hace movimientos que no son normales para esa región. Finalmente, así es como, pues, en la imagen nos llegó esta pacientita. Y bueno, no pude lo primero que pensé es por qué se desestabilizó esa articulación o por qué está inestable. ¿Cuál fue el diagnóstico? Si la historia no es que tuvo ningún traumatismo y la mayoría de estos problemas son traumáticos. Es decir, hay una causa que no estamos viendo aquí y es una causa que desde el diagnóstico, antes de esta cirugía,
no estuvo bien, ¿no? Comento que igual nosotros no hicimos esta técnica quirúrgica, a nosotros nos llegó así Camila pidiendo esa opinión. Sin embargo, nosotros ya al diagnosticarla, pues ya no hicimos ningún método quirúrgico al ver cuál era el escenario diagnóstico de ella. En este sentido, entonces, siempre preguntarse de manera particular qué está generando la enfermedad. ¿Es una enfermedad infecciosa que terminó por afectar la articulación? ¿Es una enfermedad inmunomediada que la afectó o fue un evento traumático? Y bien, aquí nos pusieron en este caso a pensar un poco más de lo que nosotros al ver pues simplemente fracturas, a veces trauma, queremos, ¿no? En este sentido, pues siempre implica un reto, pero tenemos que diagnosticarlo. Y aquí, pues darles como observación los laboratorios generales que ella tuvo desde la parte de el hemograma, ¿no? Con siempre mantener una parte de trombocitopenia marcada, es decir, había pues muy probable destrucción celular a ese nivel. En algún momento dentro de la diferenciación también tenía morfología sugerente a degeneración de esos eritrocitos y la parte de la bioquímica, que en este caso ya tenía tendencias hacia la parte renal en algunos controles que se fueron haciendo y hacia la parte inflamatoria, ¿no? Con el aumento de las proteínas totales. La parte de la citología, que fue como ese siguiente paso, ¿no? En este sentido, funcionamos las articulaciones que estaban afectadas y pues vieron una población incrementada de linfocitos y de neutrófilos en el sitio. Había pues un linfedema compatible con linfonodo reactivo en esa zona, pero también de la articulación como tal obtuvimos líquido y pudimos observar que había un aumento en el recuento celular. En este caso estaba en un 89% de neutrófilos, ¿no? Y si volvemos a esas tablas que nos dicen de un 5 a un 90% puede llegar a ser inmunomediado o un 90% es infeccioso, pues estábamos como justamente en ese limbo, ¿no? De ser infeccioso o ser inmunomediado. Es por ello que pues se diagnosticó en este caso como compatible con artritis supurativa aparentemente no séptica, pero nos faltaba no descartar ese aparentemente no séptica por un confirmativo no séptico. Es por ello que también hicimos un 4DX de enfermedades infecciosas, el cual fue negativo, y al final, como no tuvimos ningún indicio de que esto fuera por algo infeccioso, decidimos hacer la prueba de anticuerpos antinucleares, siendo positiva para esa dilución y confirmando un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, que ya posteriormente se generó con signología renal. Finalmente, pues desafortunadamente Camila pues comenzó a tener inestabilidad de todas las articulaciones, incluso de los hombros, de los codos, de las rodillas, de la cadera, y no pudo, ¿no? apoyarse pues en ningún momento, pero por lo pronto, ¿no? O cuando diagnosticamos esta enfermedad, tuvimos un tiempo de sobrevida de 6 a 7 meses aproximadamente con manejos de glucocorticoides que posteriormente pasamos a satioprina y dándole un soporte adicional que al inicio fue con férulas, vendajes, con ortesis, hasta el final tenerla que dar, ¿no? en soporte y mantenerla pues cada que ella se movilizaba con cuidados de enfermería. Es por ello, ¿no? que en conclusión, pues me gustaría tener estos tres pilares que ya a continuación les digo en un momentito. En conclusión, me gustaría dejar, ¿no? para ustedes y para que se lleven a casa esto. Un diagnóstico preciso siempre va a permitir identificar la causa particular de la poliartritis canina de manera más efectiva. Es decir, yo debo de ser capaz de identificar o llegar a la causa del origen de esta enfermedad, ¿no? La parte no solo va a optimizar el tratamiento, ¿no? El yo diagnosticarla bien, sino que también va a proteger al paciente ante posibles implicaciones que pueda tener futuras, que puedan ser particulares de la enfermedad o complicaciones que yo como médico pueda llegar a generar. Y finalmente un enfoque personalizado o orientado, ¿no? a este paciente en particular o a cada uno de nuestros pacientes en particular asegurará, ¿no? que el perro o gato reciban la atención necesaria para su recuperación, ¿no? Yo, como les digo,
no puedo diagnosticar lo que no conozco. Es por ello que a medida que más conocimiento tenga en ese saco, ¿no? de haberes, pues podré ser capaz de identificar y tratar enfermedades que antes no conocía. En este sentido, bueno, pues, y como conclusión, sería todo. Pues les agradezco mucho su tiempo y bueno, por acá se queda esta diapositiva por si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto las voy respondiendo. Muchas gracias por su ponencia magistral, doctor David Guijarro. Antes que se animen los participantes a hacer sus preguntas, si nos pudiera compartir alguna experiencia a todos los participantes, por favor, alguna experiencia laboral. Doc, ¿sí me escucha? Doc, ¿me escucha? Doc, Bueno, bueno, Doc, ¿sí me escucha? Sí, listo, ya es que se cortó la señal. listo, sí me escucha, Doc, en este momento. Listo, pues no sé si tienen alguna pregunta, de igual modo les comparto por acá mi correo, si quisieran por ese medio me pudieran contactar y con mucho gusto les respondo las dudas que vayan surgiendo. No sé si queda algo más por mi parte. Doctor, ¿sí me escucha? Doctor, ¿me escucha? A los participantes, por favor, si me pueden escuchar, que me manden un mensaje de confirmación al chat de grupo, por favor. Doc, ¿me escucha, Doc? Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Doc, ¿sí me escucha? Sí, ya los escucho. Listo, Ya, muchas perdón, gracias. estaba muteado, ¿cierto? Muchas gracias, Doc. Bueno, antes que todos los participantes hagan sus preguntas, por favor, si nos puede compartir una experiencia laboral para todos nosotros. Gracias. ¿Cómo? No, no entendí, perdóname. Si nos podría compartir una experiencia laboral, algo que le haya impactado en su vida profesional para todos los Claro, participantes. Por favor, gracias, Doc, hasta que se animen a hacer las pues preguntas. yo creo que en relación a esto, bueno, y el motivo principal de esta plática, o por lo que me gustó el tema, fue para poner, ¿no? En ejemplo que a veces, pues, queremos hacer un diagnóstico precoz o tenemos las mejores intenciones de tratar un paciente, pero no tenemos la información necesaria para poder establecer un tratamiento adecuado. Y esto, pues, desafortunadamente puede llegar a impactar a veces de forma grave en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Como para llevarlos a someter, ¿no? A un procedimiento quirúrgico que podría llegar a fallar, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? O que estuvo mal el actuar, por ejemplo, en este caso que comparto, sin embargo, hay más de una forma de abordaje terapéutico, ¿no? Y para un caso tan grave como lo es el lupus eritematoso sistémico, pues probablemente priorizar, ¿no? A veces salirnos como de esa parte solamente ortopedista, solamente dermatólogos o que nos enfrascamos solamente en un área, nunca perder de vista que es importante la parte de ver, ¿no? al paciente de forma integral. Y es por eso pues que siempre que podamos hacer un diagnóstico preciso de ellos, debemos de hacerlo, ¿no? Para sobre todo que el paciente experimente las menores complicaciones
posibles y podamos ayudarle con las dolencias realmente. Muchas gracias por su ponencia magistral, doctor David Guijarro, desde nuestro hermano país de México. Un mensaje para todos los participantes, por favor. Pues muchas gracias por estar por acá, gracias por quererse capacitar y pues sigan así. Los que estén como en formación siempre tengan esa misma curiosidad y pues los que ya lleven tiempo ejerciendo, pues como yo creo que todos es una carrera que siempre debemos estar capacitándonos constantemente y pues igual estas plataformas que nos pueden ayudar a capacitarnos, pues tratar de aprovecharlas. Muchas gracias por su ponencia magistral, doctor. Una muy linda tarde. Bueno, pues les dejo mi correo y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las puedo responder por ahí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.